Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en una historia llena de emoción y sorpresa. A los 70 años, Guillermo Francella. Uno de los rostros legendarios del cine y la televisión argentinos, dejó al mundo sin palabras con sus últimas palabras sobre su vida. Tras el halo, las risas y la ilustre carrera se esconde una triste y reflexiva realidad. ¿Qué llevó a su vida a ser así? ¿Y por qué ese momento conmovió a millones de personas? Descubrámoslo ahora. Hablar de Guillermo Francella es hablar de una figura que a lo largo de más de 5 décadas supo conquistar a millones de personas con su talento inigualable. Nacido en Buenos Aires en 1955, comenzó su carrera con pequeños papeles en televisión y teatro sin imaginar que con el tiempo se convertiría en uno de los actores más queridos y respetados de Argentina y de toda América Latina. En sus primeros años, su carisma natural lo llevó a destacarse en comedias televisivas. Su capacidad para arrancar carcajadas lo convirtió en un rostro familiar en los hogares argentinos. Series como De carne em somos, La familia Benvenuto o Ponea Francella marcaron un antes y un después en la televisión nacional. Su humor cargado de picardía y espontaneidad era cercano y reconocible. El público veía en él no solo a un actor, sino a un amigo, a ese vecino simpático que siempre tenía una ocurrencia lista para hacer reír. Pero reducir su trayectoria únicamente a la comedia sería un error. Con el tiempo, Francella demostró que detrás de ese actor popular había un intérprete versátil capaz de brillar en géneros mucho más exigentes. Su salto al cine dramático sorprendió a todos. Obras como El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 2010, lo mostraron en un registro diferente, profundo, intenso, lleno de matices. Allí quedó claro que Guillermo no era solo un comediante exitoso, era un actor completo capaz de habitar personajes complejos con la misma naturalidad con la que hacía reír en televisión. Ese equilibrio entre humor y drama fue lo que lo consolidó como un ícono. En el escenario podía encarnar a un hombre común, enfrentado a situaciones cotidianas, pero también podía convertirse en un personaje atormentado, lleno de contradicciones, que obligaba al público a reflexionar. Esa dualidad le otorgó un respeto enorme tanto de la crítica como del público. Su carrera cinematográfica se enriqueció con títulos como El clan, donde interpretó a Arquímedes Pucho, un hombre oscuro y aterrador. La transformación fue impactante. El actor que había hecho reír durante décadas ahora daba miedo, y lo hacía con un realismo que dejó boquiabiertos a críticos internacionales. Fue entonces cuando la prensa internacional lo reconoció como uno de los grandes actores latinoamericanos de su tiempo. A lo largo de su trayectoria, Guillermo acumuló premios y reconocimientos Martín Fierro, Cóndor de Plata y menciones en festivales internacionales. Pero más allá de los galardones, lo que realmente lo llenaba de orgullo era el cariño de la gente. En cada barrio, en cada rincón del país, había alguien que recordaba un chiste suyo, una escena emblemática, o que se había emocionado con sus personajes más serios. El teatro también fue un escenario fundamental en su carrera. Obras como Piantados o Los 39 escalones mostraron su habilidad para dominar las tablas con la misma seguridad que en la pantalla. Su voz potente, su capacidad de improvisación y su entrega total lo convirtieron en un intérprete capaz de conectar con el público de manera directa y profunda. Detrás de todo este recorrido, lo que siempre se destacaba era su ética de trabajo. Francella era un perfeccionista, repasaba sus guiones una y otra vez, ensayaba gestos, estudiaba tonos de voz. Sus compañeros de elenco solían decir que era el primero en llegar y el último en irse. Para él la actuación no era simplemente un oficio, era una vocación sagrada que merecía respeto absoluto. Ese respeto lo convirtió en maestro y referente de nuevas generaciones. Actores jóvenes buscaban en él consejo y ejemplo. Su mensaje siempre era claro. No se trata solo de ser famoso, se trata de ser verdadero en cada escena. Y esa verdad fue lo que marcó cada paso de su carrera. En el imaginario colectivo argentino, Guillermo Francella se convirtió en un símbolo. Era el hombre
que hacía reír con ocurrencias inolvidables, pero también el que emocionaba hasta las lágrimas con un gesto contenido. Su rostro, su voz y su estilo formaron parte de la memoria afectiva de varias generaciones. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito, de aplausos y reconocimiento, empezaban a gestarse sombras que pocos percibían. Porque mientras el público veía el brillo de un artista en la cima, en la intimidad de su vida personal se escondían silencios, nostalgias y tristezas que nunca llegaron del todo a la luz. Para millones de argentinos, Guillermo Francella siempre fue sinónimo de alegría. Su sonrisa amplia, su mirada pícara y su facilidad para arrancar carcajadas construyeron la imagen de un hombre feliz, pleno dueño de una vida tan luminosa como los reflectores que lo acompañaban. Sin embargo, como ocurre tantas veces en el mundo del espectáculo, lo que se veía desde afuera era apenas la superficie. Detrás de la risa había silencios, heridas y una soledad que pocos alcanzaron a conocer. La fama que parecía un regalo pronto se convirtió en una carga pesada. Desde sus primeros éxitos televisivos en los años 80 y 90, Guillermo sintió que su vida ya no le pertenecía. Cada paso que daba era seguido por cámaras. Cada gesto era interpretado, cada palabra podía convertirse en titular. Lo que para el público era admiración, para él, muchas veces era invasión. Perdió la posibilidad de caminar tranquilo por la calle, de sentarse en un café, sin sentir miradas inquisitivas. Y aunque agradecía el cariño de la gente, también anhelaba la normalidad que se le escapaba entre los dedos. En casa la situación no era más sencilla. El ritmo frenético de grabaciones, rodajes y giras lo alejaba durante semanas de su familia. Era esposo y padre, pero muchas veces en la distancia. Las ausencias prolongadas dejaban huellas que ni el éxito podía borrar. Sus hijos crecían mientras él pasaba de set en set, de teatro en teatro, tratando de conciliar lo imposible, el amor al arte y la necesidad de estar presente en el hogar. Las noches tras los aplausos y la adrenalina del escenario eran silenciosas. Guillermo solía confesar a sus amigos más cercanos que lo más difícil no era trabajar sin descanso, sino volver a casa después de un estreno y encontrarse solo con la euforia, apagándose en cuestión de minutos. El público se va, los aplausos terminan y de pronto estás en un cuarto vacío, preguntándote si todo valió la pena, dijo alguna vez. El humor, su herramienta más poderosa, también fue un escudo. Con chistes y gestos graciosos escondía dolores profundos. Era capaz de transformar una entrevista incómoda en un momento hilarante, desviando así la atención de lo que realmente sentía. Pero esa máscara que funcionaba tan bien frente a las cámaras se volvía pesada en su intimidad. Reír siempre, incluso cuando no quería, era una forma de cargar con una doble vida. Las exigencias del medio artístico añadían otra capa de presión. Había que reinventarse constantemente, no repetirse, demostrar que no era solo el actor gracioso, sino un intérprete capaz de afrontar desafíos dramáticos. El reconocimiento crítico que obtuvo en el cine le dio satisfacción, pero también aumentó las expectativas. Cada nuevo proyecto era examinado con lupa, como si el peso de toda una carrera recayera sobre cada papel. A esa tensión se sumaban problemas de salud que, aunque no graves en un inicio, le recordaban que el tiempo pasaba. Dolores persistentes, cansancio acumulado y una voz que requería más cuidados que antes. Todo eso lo enfrentaba en silencio sin querer mostrar debilidad. Para el público, Guillermo era un ídolo eterno. Para él, era un hombre que empezaba a sentir los límites de su cuerpo. Algunos colegas notaban su cansancio detrás del escenario. Tenía la capacidad de salir al escenario y darlo todo, pero al volver al camerino se desplomaba en una silla, agotado, con una mirada perdida que lo decía todo, recordaba un compañero. Esa dualidad, la risa pública y el cansancio privado, era la marca de esos años. Su familia, aunque orgullosa de sus logros, también sufrió las consecuencias. La distancia emocional a veces pesaba más que la física. Hubo discusiones, silencios tensos, reproches contenidos. Guillermo intentaba compensar con detalles, con gestos de cariño, pero sabía que nunca sería suficiente para recuperar el tiempo perdido.
Con los años esa mezcla de gloria pública y vacío personal se fue haciendo más evidente. El actor que hacía reír a todos era también un hombre que en soledad enfrentaba preguntas difíciles. ¿Qué queda cuando las luces se apagan? ¿Qué sentido tiene el éxito si se vive acompañado de la tristeza? Pocos sabían de estas sombras. Guillermo prefería mostrar solo la parte alegre de su vida. Pero en su interior esas contradicciones lo acompañaban como un eco constante. El precio de la fama, pensaba, era demasiado alto. Detrás de las risas, de las bromas y del talento inmenso, había un hombre. Un hombre que luchaba con sus propios demonios, la soledad, la presión, la nostalgia por una vida más simple. Y esa lucha silenciosa, tarde o temprano, marcaría sus últimos años de una manera dolorosa y definitiva. Llegar a los 70 años no fue un hecho cualquiera para Guillermo Francella. Para alguien que había pasado gran parte de su vida frente a cámaras, micrófonos y escenarios, la transición hacia la vejez supuso un golpe profundo tanto físico como emocional. No se trataba solo de aceptar las arrugas o la pérdida de energía. Era asumir que el tiempo, ese aliado que parecía eterno, comenzaba a convertirse en un adversario inevitable. Durante años Guillermo había sostenido un ritmo frenético, grabaciones interminables, estrenos teatrales, giras internacionales. Pero poco a poco ese calendario desbordado empezó a vaciarse. Los papeles llegaban con menor frecuencia, algunos proyectos se caían a último momento, y las ofertas ya no eran tantas ni tan desafiantes como antes. El mundo del espectáculo, siempre voraz y cambiante, parecía buscar nuevas caras, nuevas voces, nuevas historias. Ese desplazamiento natural de la industria fue para él una fuente de angustia. No porque no aceptara el paso del tiempo, sino porque lo obligaba a replantearse su lugar en un mundo que siempre lo había necesitado. De pronto los días se volvían más largos y más silenciosos. El hombre que estaba acostumbrado a vivir, rodeado de cámaras, ahora pasaba horas en casa enfrentado a una rutina sin sobresaltos. Y en ese silencio surgían preguntas incómodas. ¿Quién soy si ya no actúo? ¿Qué queda de mí cuando se apagan las luces? En lo físico también empezó a notar cambios. Subir a un escenario exigía más esfuerzo, memorizar textos requería más concentración. Su cuerpo, que tantas veces había respondido con energía inagotable, ahora le pedía pausas. Los médicos le recomendaban descanso, pero él luchaba contra esa idea. Descansar es rendirse, murmuraba con amargura. La relación con su público también cambió. Aunque todavía recibía cariño en la calle y homenajes en eventos culturales, Guillermo sentía que la intensidad ya no era la misma. Las nuevas generaciones lo reconocían, sí, pero muchas veces a través de fragmentos de viejos programas en Internet, no por sus trabajos recientes. Ese desfase generacional lo llenaba de nostalgia ser admirado por lo que había hecho en el pasado, y no por lo que aún podía ofrecer. En el plano personal, la llegada de la vejez intensificó su sensación de soledad. Sus hijos ya habían formado sus propias familias, sus amigos de juventud estaban más dispersos y algunos incluso habían partido. La casa que alguna vez estuvo llena de risas, ahora le parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Las noches antes, ocupadas con funciones y aplausos, se transformaron en largas horas de reflexión y melancolía. Francella intentaba llenar ese vacío con pequeños rituales, leer, caminar por el barrio, ver películas antiguas, pero nada reemplazaba la adrenalina de un set de filmación o el calor de un teatro lleno. Esa falta de propósito lo afectaba más de lo que dejaba entrever. Sus cercanos notaban cómo su carácter se volvía más introspectivo, cómo hablaba menos y escuchaba más, como si se estuviera despidiendo lentamente de la vida pública. En algunas entrevistas dejó escapar reflexiones que revelaban su estado de ánimo. He vivido mucho, demasiado tal vez. La fama es maravillosa, pero también agotadora. Y llega un momento en que te preguntas si valió la pena tanto sacrificio. Sus palabras, aunque dichas con calma, escondían una tristeza profunda, una sensación de vacío que lo acompañaba cada vez más seguido. La vejez, sin embargo, no fue solo un tiempo de pérdidas. También le permitió mirar con perspectiva. Guillermo comenzó a valorar más los momentos sencillos, una comida con la familia, una tarde tranquila leyendo, un paseo sin prisa.
Aprendí que lo más importante no es el ruido sino el silencio bien vivido, confesó en una ocasión. Ese contraste entre la nostalgia por lo perdido y la serenidad por lo simple marcó sus años de madurez. Era un hombre en permanente contradicción, agradecido por todo lo que había logrado pero herido por la sensación de estar quedando al margen. En el fondo lo que más lo atormentaba no era el paso del tiempo, sino la idea de que después de haber dado tanto la vida, le devolviera tan poco en sus últimos años. Y esa herida, esa soledad, sería el preludio de una confesión que conmovió a todos, la aceptación de que detrás de la leyenda había un hombre profundamente triste en la intimidad de su vejez. Los últimos años de Guillermo Francella estuvieron marcados por una tensión silenciosa. El hombre que había hecho reír a generaciones enteras llevaba dentro un peso que apenas podía disimular. Su mirada, aunque todavía chispeante en entrevistas o apariciones públicas, ya no tenía la misma luz de antaño. Era como si los años hubieran despojado poco a poco esa máscara de humor, dejando al descubierto la vulnerabilidad de un ser humano enfrentado a su verdad más íntima. La confesión que conmocionó a todos llegó de manera inesperada. Fue en una entrevista íntima grabada sin grandes producciones ni público en vivo. Solo él, un periodista y una cámara encendida. Al inicio respondió con la calidez habitual, anécdotas divertidas de su carrera, recuerdos de colegas, alguna que otra broma para romper el hielo. Pero pronto la conversación tomó un rumbo más profundo. El periodista con cautela le preguntó qué sentía al llegar a los 70 años, cómo veía su vida más allá de los éxitos. Francella guardó silencio unos segundos, bajó la mirada y con una voz quebrada dijo: «He sido un hombre afortunado sin dudas. La gente me dio todo cariño, respeto, risas. Pero detrás de ese aplauso hubo noches muy duras. No todo fue felicidad. A veces la soledad me golpeó más fuerte que cualquier fracaso. Esa primera grieta dio paso a una catarata de confesiones». Guillermo habló de la soledad en los hoteles tras las giras del vacío, de volver a una casa silenciosa después de los estrenos, de la distancia inevitable con sus hijos cuando eran pequeños. Reconoció que a pesar de estar rodeado de gente, muchas veces se había sentido terriblemente solo. El público me veía feliz y en parte lo era. Pero cuando apagaban las cámaras, yo me quedaba conmigo mismo y allí la historia era distinta. El silencio duele más de lo que imaginan, afirmó con los ojos vidriosos. También confesó su miedo más grande, el de ser olvidado. Aún con toda su trayectoria, con los premios y reconocimientos, temía que el paso del tiempo lo borrara de la memoria colectiva. La fama es cruel. Hoy te aplauden, mañana ya no se acuerdan de ti. Y yo me pregunto si realmente valió la pena tanto sacrificio, tantas ausencias, tanto esfuerzo. El periodista intentó animarlo, recordándole su lugar como ícono cultural. Pero Francella insistió en que lo que más dolía no era la falta de reconocimiento, sino la falta de afecto real. En el escenario sentía el amor de miles, pero en mi mesa muchas veces había una silla vacía. Ese contraste te destroza. La revelación fue aún más dura cuando habló de la vejez. Reconoció que le costaba aceptar la fragilidad de su cuerpo, el cansancio, la pérdida de energía. Toda la vida fui fuerte, siempre quise estar a la altura de lo que la gente esperaba. Pero ahora siento que ya no puedo, y esa impotencia me llena de tristeza. Su confesión final, la más conmovedora, llegó casi en un susurro. He dado mi vida al arte, pero a veces me pregunto si la vida me devolvió lo mismo. Hoy a los Z me siento más solo que nunca. Y esa es mi verdad, por dolorosa que sea. El silencio que siguió fue abrumador. El periodista no quiso interrumpirlo, consciente de que estaba frente a un momento histórico. El ídolo que siempre había sido símbolo de alegría estaba mostrando su rostro más humano, más frágil, más sincero. Cuando la entrevista salió a la luz, la reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y gratitud. Muchos confesaron sentirse identificados con sus palabras. La soledad, el paso del tiempo, la fragilidad oculta detrás de la apariencia de éxito. Lo que había empezado como una entrevista se convirtió en una lección de vida para millones. Por primera vez en décadas, Guillermo Francella no era el comediante, el actor, el ídolo. Era simplemente un hombre mayor,
confesando sus dolores más íntimos, dejando claro que detrás de cada sonrisa había también lágrimas. Y esa honestidad, aunque dolorosa, lo hizo más grande aún a los ojos de todos. Ese momento quedó marcado como su testimonio más humano. Su risa seguirá siendo recordada, pero su confesión final cargada de melancolía y sinceridad fue quizás su acto más valiente. Porque se necesita coraje para despojarse de las máscaras y decir, no todo fue felicidad. También hubo tikoda. Hubo tristeza, también hubo soledad. Y esa es la otra cara de mi historia. Tras aquella confesión que estremeció a millones, la figura de Guillermo Francella adquirió una nueva dimensión. Ya no se lo veía únicamente como el comediante capaz de arrancar carcajadas o el actor dramático que había conquistado festivales internacionales. Ahora, era también un hombre que había tenido el valor de desnudar su alma, demostrar que detrás de las luces más brillantes siempre hay sombras, y que la verdadera grandeza no está en ocultarlas sino en aceptarlas y compartirlas. En los días posteriores a sus declaraciones, las muestras de afecto se multiplicaron. Actores, directores y colegas de distintas generaciones recordaban anécdotas entrañables con él. Algunos lo describían como un mentor generoso, siempre dispuesto a dar un consejo. Otros como un perfeccionista incansable, que jamás permitía que un detalle quedara librado al azar. Pero todos coincidían en algo más allá del talento, lo que lo hacía único era su humanidad. Ese fue sin duda su mayor legado, demostrar que la risa y la tristeza no son opuestos sino dos caras de la misma vida. Francella enseñó que un actor no se mide solo por los premios que acumula, sino por la capacidad de tocar fibras íntimas en quienes lo observan. Y él lo hizo de manera magistral, tanto con un gesto cómico, como con una mirada silenciosa cargada de melancolía. El público, por su parte, respondió con un cariño inmenso. En redes sociales se compartían escenas clásicas de Ponea Francella, al mismo tiempo que fragmentos de El secreto de sus ojos o El clan. Era como si la gente quisiera abrazar todas sus facetas. El humorista pícaro, el actor serio, el hombre sensible que confesó sentirse solo. Porque ese mosaico completo era lo que constituía su verdadera esencia. Guillermo, en sus últimos discursos, dejó frases que se transformaron en pequeños mantras de vida. Decía, por ejemplo, el éxito es efímero, pero lo que de verdad queda es cómo hiciste sentir a los demás. O también, la risa salva, pero también hay que aprender a convivir con la tristeza porque ella también nos enseña. Esas palabras, lejos de ser simples reflexiones, se convirtieron en un testamento emocional. A través de ellas, invitaba a no tener miedo de la vulnerabilidad, a aceptar que la vida no siempre es una comedia, pero que tampoco deja de tener momentos luminosos, incluso en la oscuridad. Su legado artístico también quedó plasmado en las nuevas generaciones de actores que crecieron admirándolo. Muchos de ellos reconocían que eligieron la profesión inspirados por su carisma en la televisión o por su intensidad en el cine. Para ellos, Guillermo era una prueba viviente de que se puede comenzar en la comedia ligera y llegar a las cumbres del drama más complejo siempre que exista pasión y entrega. Más allá del arte, su vida personal, con todas sus contradicciones, dejó también un mensaje. Habló de los sacrificios que implica la fama, de las ausencias en el hogar, de las lágrimas, detrás de los aplausos. No lo hizo con rencor, sino con la intención de que quienes vinieran después entendieran que el precio del éxito no siempre compensa lo perdido. No hay que olvidarse de vivir mientras uno persigue sueños, advirtió. En su confesión final también dejó un llamado a valorar los vínculos verdaderos. Reconoció que al final del camino lo que más dolía no era la falta de aplausos, sino las ausencias en la mesa, los abrazos que no se dieron, las palabras que quedaron sin decir. Ese mensaje tan simple y tan profundo resonó en miles de familias que vieron en él un espejo de sus propias historias. Guillermo Francella, a sus 70 años, se convirtió en un símbolo de algo más grande que la actuación. Se transformó en un referente de humanidad. Su legado no está solo en las películas o en las series, sino en la huella emocional que dejó en el corazón de la gente.
Hoy, al recordarlo, no se piensa únicamente en las risas que provocó, sino también en la valentía de haber reconocido su tristeza. Esa dualidad risa y llanto, éxito y soledad, luz y sombra, lo hace eterno. Porque nos enseñó que no hay que temer a mostrarse incompleto, que la vida se compone de todas esas piezas, y que la verdadera dignidad está en aceptarlas. Su mensaje final, aquel que quedó grabado en la memoria colectiva, fue sencillo pero demoledor. No se guarden lo que sienten. Díganlo, vívanlo, compártanlo. Porque cuando llegan los años, lo único que pesa es lo que callamos. Esa frase repetida por fanáticos y medios de comunicación se convirtió en su herencia más valiosa. Un recordatorio de que la autenticidad es el mayor regalo que podemos dejar al mundo. Y así, Guillermo Francella dejó este plano terrenal no solo como un actor inolvidable, sino como un hombre que en su última etapa tuvo el coraje de abrir su corazón y compartir su verdad. Un hombre que nos recordó que el arte es eterno, pero que lo verdaderamente inmortal es la emoción que deja en quienes lo viven. La historia de Guillermo Francella nos enseña que detrás de cada aplauso, de cada sonrisa en la pantalla, siempre hay un ser humano con fragilidades, silencios y nostalgias. A los 70 años, al confesar su verdad más íntima, nos dejó una lección que va más allá del arte, que la vida no se mide solo en éxitos y premios, sino en los vínculos que construimos y en la valentía de reconocer nuestras emociones. Su testimonio final fue un acto de sinceridad y de amor hacia su público. Una invitación a no callar lo que sentimos, a no dejar que el tiempo nos robe la oportunidad de decir, te quiero, de abrazar más, de vivir con autenticidad. Porque como él mismo lo expresó, lo único que realmente pesa al final son las palabras no dichas y los silencios que guardamos demasiado tiempo. Ahora quiero invitarte a ti, que nos acompañas en este canal. ¿Hay algo que todavía guardas en tu corazón y no has dicho? ¿Hay alguien a quien deberías acercarte hoy antes de que sea tarde? Si esta historia te conmovió, quédate con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video con quienes necesiten escucharlo y acompáñanos en los próximos relatos donde seguiremos explorando vidas, confesiones y verdades que nos inspiran a reflexionar sobre lo que realmente importa. Porque la risa, las lágrimas y la verdad de artistas como Guillermo Francella no se apagan nunca, permanecen vivas en la memoria y en el corazón de quienes se atreven a escuchar y a sentir.